Mi hijo llamó un domingo por la mañana para decirme que se casaba al día siguiente. En esa misma llamada, me informó que había sacado todos mis ahorros y vendido mi casa. Lo que él no sabía era que yo había pasado 30 años aprendiendo exactamente qué hacer cuando alguien intenta destruirte por dentro. Escriban en los comentarios desde qué país están viendo este video. Nos encanta saber de dónde viene nuestra familia aquí en el canal. Tenía 71 años cuando todo se derrumbó de golpe. O mejor dicho, cuando mi hijo pensó que todo se había derrumbado. Era una mañana de domingo de octubre, de esas frías que llegan sin avisar, con un cielo gris claro que parece no saber si llueve o no. Estaba sentada en mi sillón favorito, el de cuero café desgastado que mi esposo Eduardo compró en un tianguis de antigüedades en los primeros años de nuestro matrimonio. Tenía una taza de té en la mano, un libro en el regazo y el silencio rico de quien no necesita apresurar nada. A los 71 años, los domingos por la mañana son un regalo. Entonces sonó el teléfono. Era Marcelo, mi hijo único. 42 años, esa voz grave que heredó de su padre, siempre con un tono de quien está a punto de pedir un favor o anunciar una buena noticia. Esta vez eran las dos cosas, o al menos él creía que lo eran. «Mamá», dijo, «tengo una noticia increíble. Me caso mañana». Hice una pausa. No por la sorpresa de que se casara, sino por la palabra mañana. Mi hijo me estaba avisando de una ceremonia de boda con menos de 24 horas de anticipación. Le pregunté quién era la novia, con esa calma de quien aprendió que las preguntas apresuradas no cosechan respuestas verdaderas. Me dijo el nombre, Renata Fonseca. Una mujer que yo había visto solo una vez, en una cena en la que ella miró mis muebles con más atención que a mí. Entonces siguió hablando. Y fue ahí donde el tono de su voz cambió. «Necesitaba un dinero para el enganche del departamento nuevo», dijo, como si estuviera comentando sobre el clima. «Lo tomé prestado de tu cuenta de ahorros y vendí la casa de la calle de las Acacias. Ya tiene comprador. La documentación se firmó esta semana». Me quedé callada por unos segundos. No por miedo, no por desesperación. Me quedé callada porque necesité un instante para organizar lo que estaba sintiendo, que era una mezcla extraña de dolor, claridad y algo que solo puedo describir como reconocimiento. Como cuando ves una tormenta acercándose a lo lejos y piensas, «Ah, entonces era eso». «¿Cuánto sacaste?», pregunté. «550,000 pesos», respondió él, demasiado rápido, como quien ya lo tenía ensayado. Y entonces me reí. No fue una risa irónica, no fue histérica, fue genuina, de esas que suben desde el fondo del pecho cuando la situación es demasiado absurda para cualquier otra reacción. Marcelo se quedó desconcertado del otro lado de la línea. Él claramente esperaba llanto, o súplicas, o un silencio pesado. No esperaba risas. Lo que Marcelo no sabía era que la casa de la calle de las Acacias no era donde yo vivía. Yo vivía en la calle de los Fresnos, número 34, desde hacía 23 años. La casa de la calle de las Acacias era un inmueble que yo había comprado como inversión, 6 años antes, con parte del seguro de vida de Eduardo. Estaba rentada a una familia desde hacía 4 años, con contrato registrado ante notario. Pero hay otra cosa que Marcelo no sabía, y que la mayoría de las personas en mi vida también desconocían. Antes de casarme, antes de ser madre, antes de convertirme en la señora amable que presta libros en la biblioteca comunitaria del barrio los martes y jueves, yo había pasado 16 años trabajando como pasante legal en un bufete de abogados especializado en derecho inmobiliario y familiar en la Ciudad de México. Yo conocía los contratos, entendía de fraudes, sabía reconocer un poder notarial falsificado a leguas de distancia porque había revisado cientos de ellos. Cuando Eduardo murió, hace 7 años, la vida pareció encogerse. Me mudé a una ciudad más pequeña,
Asumí el ritmo tranquilo de una viuda que planta hierbas en la terraza y lee mucho. La gente me veía como alguien gentil e inofensiva. Eso, descubrí más tarde, era una de las mayores ventajas que tenía. Aquella mañana de domingo, mientras mi hijo respiraba del otro lado de la línea esperando mi reacción, yo ya estaba mapeando mentalmente lo que necesitaba hacerse. Sabía qué documentos buscar en el archivo. Sabía a qué abogado llamar primero. Sabía que el contrato de arrendamiento de la familia que vivía en la calle de las Acacias hacía que la venta fuera fraudulenta de una manera que ningún comprador de buena fe aceptaría sin un juicio. Marcelo, dije, cuando se me pasó la risa, disfruta la boda. Va a ser un día lindo. Colgué el teléfono, puse la taza de té en la mesita lateral y fui a mi archivo. Lo que pasó después no fue venganza, fue algo mucho más preciso que eso. Fue una mujer de 71 años, usando todo lo que aprendió en 5 décadas de vida para defender lo que era suyo, responsabilizar a quien la traicionó y descubrir, en el camino, verdades que ninguna de nosotras estaba preparada para enfrentar. Pero voy a empezar por el principio. Por Eduardo, por la vida que construimos juntos y por lo que quedó de ella cuando él se fue. Me llamo María Luisa Mota Vasconcellos. Nací en octubre de 1953, en Querétaro, hija de un contador y de una maestra de literatura. Crecí en una casa llena de libros y de conversaciones serias sobre la responsabilidad. Mi padre decía siempre que la única cosa que nadie te puede quitar es lo que sabes. Me lo tomé en serio. Me gradué como técnica en administración, pero fue en el bufete de abogados donde realmente aprendí lo que sabía. Pasé 16 años sumergida en documentos, contratos, escrituras, disputas de herencias, pleitos familiares que se volvían juicios de años. Vi cosas que la mayoría de la gente nunca ve. Cuánto se destruyen las familias por dinero, cuánto el amor puede volverse un arma en las manos equivocadas y cuánto subestiman las personas a quien parece débil. Cuando conocí a Eduardo, él era ingeniero civil y tenía una sonrisa que parecía resolver problemas con solo aparecer. Nos casamos en 1981. Marcelo nació en 1983. Dejé de trabajar para cuidarlo, como hacíamos en esa época, y cuando regresé al mercado algunos años después, la vida había tomado otros rumbos. Eduardo fue creciendo en su carrera, nosotros fuimos creciendo juntos, y yo me fui convirtiendo en esa mujer que administra la casa, cuida las finanzas de la familia con rigor silencioso y nunca olvida lo que aprendió. Eduardo murió de un infarto fulminante en 2017. 63 años, saludable en apariencia, sin previo aviso. Una de esas muertes que llegan como un portazo con el viento, de repente y sin que hayas podido preparar nada. Marcelo tenía 34 años en ese entonces. Ya era adulto, ya tenía su vida. Pero el luto lo golpeó de una manera extraña, ese luto que no llora frente a los demás, pero que fermenta por dentro y va cambiando a la persona poco a poco. En los primeros 2 años me llamaba cada fin de semana. Después, fue espaciando las llamadas. Después, se fue desapareciendo. Cuando Renata entró en su vida, las llamadas prácticamente pararon. Yo vi eso pasar con esa tristeza silenciosa de madre que entiende, pero duele de todos modos. No me entrometí, no le reclamé. Solo observé, de lejos, las señales que me preocupaban. El tono diferente cuando hablaba de dinero, la prisa nueva en todo, esa Renata que miraba mis muebles con ojos de evaluadora. 3 meses antes de la llamada del domingo, Marcelo me visitó y en una conversación que parecía casual, me preguntó si podría firmar unos documentos para facilitar la administración de mis cuentas en caso de que me enfermara. Acepté darle acceso a mi cuenta corriente, la pequeña, con cerca de 30,000 pesos para los gastos del mes. No a la de ahorros, no a los inmuebles, solo para estar seguros, como decía mi padre. 2 semanas después de esa visita, tuve una gripe fuerte que se convirtió en infección pulmonar. 4 días de internación, fiebre alta, esa neblina de conciencia que trae la enfermedad. Cuando me dieron de alta, Marcelo me llamó preguntándome si me acordaba de haber firmado unos papeles en el hospital.
Le dije que no recordaba nada con claridad. Dijo que era normal, que había firmado unos formularios con una notaria, que era solo un trámite. Debía haber contratado a un abogado en ese momento. Pero él era mi hijo. Y todavía había, dentro de mí, esa madre que prefiere creer. Ese fue mi mayor error. El domingo de octubre, cuando abrí el estado de cuenta antes de que el teléfono sonara y vi los 550,000 pesos transferidos en 3 operaciones a lo largo de una semana, mis ahorros estaban reducidos a 8,000 pesos. El historial mostraba las transferencias a nombre de Marcelo, espaciadas de forma que pareciera menos alarmante, pero sumadas contaban una historia muy clara. Y entonces llamó él, para completar el cuadro. En ese momento, mientras todavía sonreía sola en el sillón de cuero café de Eduardo, tuve que tomar una decisión. Podía hacer lo que él esperaba que hiciera: entrar en crisis, llamar pidiendo explicaciones, amenazar y retractarme, llorar y perdonar una vez más. O podía hacer lo que sabía hacer: documentar, planear, actuar con precisión. Elegí lo segundo. Fui hasta el archivo de metal verde que está en el rincón del estudio. Ese archivo por el que Marcelo nunca preguntó, porque nunca imaginó que existía. Dentro de él había 4 carpetas organizadas por tipo de documento: inmuebles, finanzas, jurídico y personal. Saqué las escrituras de los 2 inmuebles. Leí el contrato de arrendamiento de la calle de las Acacias. Verifiqué las fechas. La familia Carranza vivía allí desde hacía 4 años, con contrato vigente hasta junio del año siguiente. Un contrato registrado ante notario, con una cláusula expresa de que cualquier venta del inmueble no rescindiría el derecho de permanencia de los inquilinos por el periodo restante. Mi hijo había vendido una casa con inquilinos que tenían total protección legal para quedarse. Cualquier comprador que intentara tomar posesión descubriría eso inmediatamente. Y cuando lo descubriera, demandaría a Marcelo por fraude, incumplimiento de contrato y daños morales. Abrí mi laptop y empecé un documento nuevo. En la parte de arriba escribí con letras mayúsculas: cronología, y empecé a escribir todo lo que recordaba, con fechas, montos, nombres y circunstancias. Eran las 10 de la mañana del domingo. Para el final de ese día tendría mi plan completo. Hay algo que aprendí en el bufete de abogados y que nunca olvidé. La mayor ventaja en una disputa no es el dinero, no es el abogado más caro, no es el grito más fuerte. Es la documentación. Quien documenta primero, documenta mejor y documenta con consistencia, casi siempre gana. Pasé 16 años viendo eso suceder. Así que, aquel domingo, mientras mi hijo probablemente celebraba con Renata la ingenuidad de su vieja madre, yo trabajé. Llamé a doña Socorro, mi vecina y amiga de 20 años, que tiene una memoria mejor que cualquier agenda y una lealtad que no hace falta pedir. Llegó en 15 minutos, con un recipiente de panqué de naranja que no pedí, pero que era exactamente lo que necesitaba. Nos sentamos en la cocina, tomamos café y se lo conté todo. Socorro no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando la taza. Después solo dijo: ¿qué necesitas de mí? Ese es el tipo de amistad que se construye en 20 años de vecindad, de prestarse la sal y de pláticas en la banqueta al atardecer. No necesita drama, solo necesita confianza. Le pedí que me ayudara a organizar los documentos en 3 juegos completos, fotocopiados y numerados. Uno para mí, uno para el abogado y uno para el Ministerio Público. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, llamé al banco. Hablé con la gerente de cuenta, una mujer llamada Carla, que me atendía desde hacía años. Le expliqué la situación con calma y precisión. Le dije que había un posible fraude en las transferencias, que yo no había autorizado conscientemente los retiros y que necesitaba todos los registros de las últimas transacciones, incluyendo la documentación del poder que supuestamente se había presentado. Carla se puso tensa del otro lado de la línea. «Doña María Luisa, esto es serio». «Lo sé», respondí. «Por eso estoy llamando». Me prometió los documentos en un plazo de 3 días hábiles y abrió un protocolo de investigación interna.
Dijo que el banco bloquearía cualquier nuevo movimiento sospechoso mientras el caso se investigaba. A las 10 de la mañana llamé al licenciado Raúl Luz. Era abogado, especializado en derecho familiar e inmobiliario, y había sido colega de Eduardo en algunos asuntos legales a lo largo de los años. Lo conocía lo suficiente como para llamarlo directo al celular. Cuando terminé de explicarle, se quedó en silencio unos segundos. Después preguntó: ¿Los inquilinos de la calle de las Acacias lo saben? Todavía no. Llamo hoy. Llama ahora, me dijo. Ellos son víctimas colaterales y pueden ser testigos fundamentales. Colgué con el licenciado Raúl y marqué al señor Antonio Carranza, que vivía en la calle de las Acacias con su esposa y sus 2 hijos adultos. Le expliqué con cuidado que mi hijo había vendido el inmueble sin mi autorización, usando documentos posiblemente falsificados, y que su contrato de arrendamiento seguía siendo válido y sería defendido. La voz del señor Antonio fue de impacto, luego de coraje, y después de alivio cuando entendió que no perdería su hogar. Prometió cualquier colaboración necesaria. Por la tarde, en el despacho del licenciado Raúl, me senté del otro lado de una mesa cubierta de papeles y escuché lo que ya sabía, pero necesitaba oír de alguien externo. Mi hijo había cometido al menos 3 delitos graves: robo, fraude y falsificación de documentos. El poder presentado al banco y al registro público era nulo porque yo estaba con fiebre alta cuando lo firmé, lo que comprometía mi capacidad de consentimiento, y la notaria que supuestamente habría autenticado el documento tendría que ser investigada. ¿De verdad quiere hacer esto?, me preguntó el licenciado Raúl, mirándome con esa honestidad directa que yo apreciaba en él. «Es su hijo». Enfrenté la pregunta con seriedad, como se merecía. «Es mi hijo», acepté. Y precisamente por eso necesita entender que lo que hizo tiene consecuencias. Si lo encubro, no lo estoy protegiendo. Estoy garantizando que lo vuelva a hacer. Pasamos 2 horas armando el caso. Cuando salí de ahí, ya había un reporte abierto en el banco, una investigación en curso en el registro público de la propiedad y una cita en la fiscalía para el día siguiente. Esa noche, Marcelo mandó un mensaje. «Mamá, me llamaron del banco preguntando por las transferencias. Diles que tú autorizaste todo, ¿va?» Me quedé mirando el mensaje por un largo rato. Entonces escribí de vuelta: «Buenas noches, Marcelo». Y guardé el teléfono. Lo que sentía en ese momento no era coraje puro, era algo más complejo y más pesado. Era el dolor de ver a alguien que criaste, a quien alimentaste, educaste y amaste. Convertirse en una persona que mira a su propia madre y solo ve un estorbo, un recurso que explotar, una debilidad de la cual aprovecharse. Recordé cuando Marcelo tenía 7 años y se cayó de la bicicleta en la banqueta y me quedé a su lado en el cemento caliente hasta que dejó de llorar, sin prisa alguna, sin ningún lugar mejor donde estar. Recordé cuando tenía 16 y me contó, con vergüenza, que había copiado en un examen, y no le grité, solo le dije que tendría que resolver eso con el profesor, y lo resolvió. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cuándo fue que decidió que el atajo era mejor que el camino? No tenía respuestas esa noche, pero tenía documentación, y eso era suficiente para empezar. La mañana del martes presenté la denuncia en el Ministerio Público. La licenciada que me atendió, una mujer de unos 40 años, con una mirada cansada pero atenta, escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si traía los documentos. Abrí la carpeta. Todos los estados de cuenta, las escrituras, el contrato de arrendamiento, la copia del poder sospechoso, el historial de las transferencias con fechas y montos. La licenciada lo hojeó todo en silencio. Después me miró con una expresión que era casi de respeto. «Usted se preparó muy bien», dijo. «Pasé 16 años en un despacho de abogados», respondí. «Se aprende». La investigación se abrió ese mismo día. Lo que siguió fue una semana intensa de llamadas, reuniones y esperas. El banco confirmó las irregularidades en las transferencias en 4 días.
El registro público identificó que el sello del notario pertenecía a una profesional cuya licencia había expirado 2 meses antes de la fecha registrada en los documentos. La familia que había comprado la casa de la calle de las Acacias, los señores Ortega, fueron comunicados y reaccionaron con horror. Habían puesto todos sus ahorros en el enganche. Estaban destrozados. Llamé a Débora Ortega personalmente. Contestó con la voz temblorosa, esperando lo peor. Le dije que el contrato de compraventa sería anulado, que su dinero les sería devuelto y que, cuando los inquilinos se salieran al final del contrato, si ella todavía quería la casa, se la vendería al mismo precio que ella había pactado. Se quedó en silencio por un momento. Después dijo: «Usted no tenía por qué hacer eso». «Sí tengo», respondí. «Su familia no hizo nada malo». Marcelo se casó un lunes por la mañana, en una ceremonia pequeña en un jardín de eventos por la zona de San Ángel. Me invitó por mensaje la noche anterior, con esa confianza de quien cree que su mamá va a aparecer sonriendo sin importar lo que haya pasado. Y aparecí, con un vestido azul, el cabello arreglado y un pequeño regalo envuelto con esmero. Dentro del regalo había una foto vieja. Eduardo, Marcelo con 3 años y yo en el parque de Chapultepec un día de sol. En el reverso escribí: «Para que siempre recuerdes de dónde vienes. Con amor, mamá». El lugar estaba decorado con flores blancas y arreglos caros que reconocí por el precio, porque Eduardo me enseñó a apreciar la calidad y aprendí a reconocerla cuando se compra con dinero que no es de quien está pagando. Había champaña francesa, pastel de 4 pisos, una decoración que fácilmente costaba unos 200,000 pesos. Mis 200,000 pesos. Renata estaba guapa, con ese tipo de belleza que exige mantenimiento constante y que, de cerca, parece un poco harta de sí misma. Me abrazó con ese calor calculado de quien quiere parecer afectuosa sin serlo. Dijo que se alegraba de que yo hubiera entendido, que debería aprovechar para relajarme sin preocupaciones por la casa o el dinero. Le devolví la sonrisa con el mismo tipo de calor. Me senté en la primera fila de la ceremonia y observé a mi hijo prometer amor y fidelidad a esa mujer. Lo hice con atención genuina, no con amargura, porque por más que me doliera, ese seguía siendo mi hijo. Y necesitaba guardar bien la imagen de ese momento, porque sería su último día feliz en mucho tiempo. Durante la recepción, caminé por el salón con cuidado, platiqué con gente que no conocía, tomé champaña que no bebí y me tomé fotos que sabía que nunca revelarían nada de lo que estaba pasando bajo la superficie. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje del licenciado Raúl. El registro confirmó fraude en el sello del notario. Los Ortega ya fueron notificados. La fiscalía abrió investigación formal. Lo tenemos. Guardé el teléfono en la bolsa. Miré a Marcelo, que bailaba con Renata bajo una lluvia de pétalos, sin la menor idea de lo que estaba pasando. Me fui antes de que partieran el pastel. Abracé a mi hijo, le deseé felicidad con toda la sinceridad que pude reunir y salí por el pasillo del salón sin mirar atrás. En el coche, en el silencio, lloré un poco. No de coraje, de luto. Por el hijo que tenía antes de todo esto, o tal vez por el hijo que nunca existió de la forma en que lo imaginé. Después me sequé los ojos, encendí el motor y me fui a casa. Socorro me estaba esperando con una botella de vino abierta y una expresión que no necesitaba palabras. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Caro», respondí, «caro y muy bonito». Ella se rió. Yo también. Nos quedamos hasta tarde organizando la documentación final, separando cada comprobante, cada estado de cuenta, cada contrato en orden cronológico perfecto. Trabajamos bien juntas, como siempre, con esa eficiencia silenciosa de quien conoce los hábitos del otro. Esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en Eduardo, en cómo sería él en ese momento. Era un hombre que creía en las consecuencias, pero también en las segundas oportunidades. Decía que el castigo sin posibilidad de redención era solo crueldad disfrazada de justicia. Tendría que recordar eso cuando llegara la hora. Aparecieron en mi puerta una noche fría, una semana después de la boda. Sin avisar, sin llamar,
Simplemente tocaron con esa intimidad agresiva de quien cree que tiene derecho a entrar. Marcelo traía la cara desencajada y los ojos rojos de quien no ha dormido bien. Renata tenía esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer, el cálculo bajo el barniz. Entré a la sala y los dejé pasar, sin decir nada. Marcelo fue directo al punto. El banco le había bloqueado las cuentas. El registro había congelado la venta de la calle de las Acacias. Estaba recibiendo llamadas de abogados y de la policía. «¿Qué hiciste?», preguntó. Me quedé de pie, de espaldas a la ventana, con esa luz débil de noviembre entrando por detrás. Le dije que había hecho lo que se tenía que hacer, que el poder era fraudulento, que la venta era ilegal, que las transferencias habían sido reportadas al banco. Renata dio un paso al frente. Dijo que yo ya estaba vieja y no podía administrar mis propias cosas, que ellos solo estaban ayudando, que si seguía con eso, ellos tendrían formas de hacerme la vida muy difícil. Iban a decirle a todos que yo tenía pérdida de memoria, que no era capaz de tomar decisiones sola. Iban a pedir una interdicción judicial por incapacidad. Escuché todo en silencio. Hay algo que años de trabajo legal te enseñan. Cuando la otra parte empieza a amenazar, es porque tiene miedo. La amenaza es desesperación con la voz alta, y la desesperación comete errores. Dije, con una voz que me sorprendió hasta a mí por su firmeza. «Sálganse de mi casa». Marcelo intentó seguir. Levanté la mano. «Tengo 2 testigos en este caso, registros bancarios, peritajes del registro público, un contrato de arrendamiento activo y una denuncia presentada. Si siguen amenazándome, sumaré esto a una queja separada por coacción. Ahora, lárguense». Renata salió primero, con ese tipo de coraje que parece frío por fuera, pero quema por dentro. Marcelo fue después, sin mirarme. Cerré la puerta. Me senté en el piso de la sala por un momento, con las manos temblando. No de debilidad, sino de adrenalina, esa que queda después de que el peligro pasa. Llamé al licenciado Raúl y le conté lo que había pasado. Me pidió que documentara la visita con hora, fecha y lo que se había dicho, y me sugirió que instalara un timbre con cámara. A la mañana siguiente, ya tenía un timbre nuevo en la puerta. Esa misma semana, el dictamen del banco concluyó. Las transferencias se habían realizado basándose en un poder que presentaba irregularidades técnicas graves. La firma de la notaria era de una profesional que había cancelado su registro 2 meses antes de la fecha impresa en el documento, y mi firma, analizada por un perito grafoscópico, mostraba características compatibles con un estado alterado, trazo tembloroso, presión irregular, sin la consistencia de mi caligrafía normal. Las evidencias eran contundentes. El caso estaba armado. Lo que me faltaba entender era el porqué. No el porqué superficial, no el necesitaba el dinero. El porqué real, el que queda debajo de todo. Lo descubrí 3 semanas después, de una forma que no esperaba. Una mañana de noviembre, mientras organizaba libros en la biblioteca comunitaria donde trabajaba como voluntaria los martes y jueves, mi teléfono mostró un mensaje de una dirección de correo que no reconocía. El asunto decía: «Usted debería saber la verdad sobre Marcelo». Leí ese mensaje sentada en una silla entre estantes de novelas policíacas, lo cual me pareció adecuado. El correo decía que Marcelo tenía una hija de 6 años llamada Isabela. La madre era Camila Santos, una mujer con la que él se había relacionado antes de conocer a Renata. Cuando Camila quedó embarazada, Marcelo le pidió que solucionara la situación. Ella se negó. Él desapareció de sus vidas. 2 años atrás, Camila había interpuesto una demanda por pensión alimenticia. El tribunal ordenó que Marcelo pagara un adeudo de 350,000 pesos en pensiones atrasadas, más la pensión mensual. El año pasado, él había pagado 200,000. Hace 2 meses, liquidó el resto, exactamente cuando empezaron las transferencias de mi cuenta. Me quedé inmóvil por mucho tiempo, sosteniendo el teléfono con manos que no temblaban pero querían hacerlo. Tenía una nieta. Fui directo al celular y busqué el nombre, Camila Santos, en la misma ciudad donde vivíamos. Perfil parcialmente público.
La foto más reciente mostraba a una niña de rizos oscuros, ojos que reconocí porque eran iguales a los de Eduardo de joven, soplando 6 velitas en un pastel sencillo de chocolate. El pie de foto decía: Mi Isabela, 6 años. Eres todo lo que necesité para aprender lo que es el amor verdadero. Algo dentro de mí se rompió y se arregló al mismo tiempo. Llamé a Socorro. Solo dije: Te necesito. Llegó en 20 minutos. Le enseñé el correo. Le enseñé la foto. Socorro lo leyó todo 2 veces, en silencio, y después me miró con esa mirada de quien entiende sin que tengas que explicar. «Vas a buscarla», dijo ella. No fue una pregunta. «Voy». Me puse en contacto con Camila por mensaje. Me presenté. Le dije quién era y que me gustaría reunirme con ella si se sentía cómoda. Le dije que acababa de descubrir la existencia de Isabela y que entendía si ella no quería ningún contacto con la familia del hombre que la había abandonado. Respondió en menos de 1 hora. Dijo que lo pensaría. Al día siguiente, dijo que sí. Quedamos para una tarde de jueves. Camila vivía en un departamento pequeño, pero bien cuidado, con dibujos de Isabela por todo el refrigerador y un pequeño estante con libros infantiles gastados de tanto uso. Tenía 35 años, ojos cansados, pero un rostro abierto que me recordó a mujeres que conozco que cargan mucho, pero no se doblan bajo el peso. Tomamos té. Ella me contó la historia sin coraje, solo con esa fatiga honesta de quien ya procesó el dolor y solo queda el hecho. Cuando Isabela llegó de la escuela, con su mochila rosa en la espalda y un dibujo de un gato en la mano, se detuvo en la entrada de la sala al ver a una extraña. Me miró con esa seriedad total de los niños que aún no aprenden a fingir. «¿Tú quién eres?», preguntó. «Soy la abuela de tu papá», respondí. Se quedó pensando un momento. Después me preguntó si quería ver el dibujo del gato. Le dije que quería mucho verlo. Me fui de esa casa con el corazón partido y también más entero de lo que había estado en años. Porque en medio de toda esa traición y dolor, había surgido algo inesperado. Una niña de rizos oscuros que dibujaba gatos y no tenía idea de cuánto había cambiado mi vida solo por existir. La audiencia preliminar fue una mañana fría de noviembre. Llegué con el licenciado Raúl, la documentación completa y esa calma que no es ausencia de sentimiento, sino presencia de claridad. Marcelo estaba ahí con su abogado defensor, un hombre bien vestido, especializado en delitos de cuello blanco. Renata no había ido. Había presentado una solicitud de anulación de matrimonio la semana anterior. Mi hijo parecía 10 años mayor que en la ceremonia de la boda, hacía apenas un mes. Ojeras profundas, expresión de quien no duerme, una tensión en los hombros que reconocí porque era la misma que veía en Eduardo cuando un proyecto salía mal. La jueza Fernanda Aguiar presidió la audiencia con esa autoridad tranquila de quien no necesita elevar la voz para ser escuchada. Analizó la documentación. Escuchó al fiscal. Escuchó al licenciado Raúl. Hizo preguntas directas, sin adornos. Cuando llegó el momento de que yo hiciera mi declaración, me puse de pie y miré directamente a Marcelo. Antes de proseguir, dije, necesito preguntarle a mi hijo sobre Isabela. La sala se quedó en silencio. El rostro de Marcelo palideció de una forma que solo le vi otra vez, cuando murió Eduardo y la noticia llegó por teléfono. «Habla de tu hija», le dije. Marcelo miró a su abogado, a la jueza, a mí. Y entonces, para mi sorpresa, empezó a llorar. No el llanto actuado de quien quiere conmover. Un llanto feo, de ese que sale cuando la persona ya no puede aguantar más. Pidió permiso a la jueza y habló. Sobre Camila, sobre Isabela, sobre cuánto había negado la existencia de su hija por miedo a que la familia de Renata lo rechazara si lo sabían. Sobre los 350,000 pesos de pensión atrasada. Sobre la desesperación que fue creciendo hasta que se convenció de que robarle a su madre era una solución. Tomé el dinero de mi madre para pagar la deuda que acumulé por abandonar a mi hija, dijo, con la voz entrecortada. Le robé a quien más me amó para encubrir el hecho de que abandoné a mi propia hija. Soy un cobarde. Soy un ladrón. Y no merezco misericordia.
La jueza lo observó por un largo momento. «Agradezco su honestidad, aunque sea tardía», dijo ella. «Haremos un receso de 30 minutos para que el señor hable con su abogado». En el pasillo, me quedé parada frente a una ventana que daba a un jardín interno del tribunal, con algunos árboles sin hojas. Socorro estaba a mi lado, como siempre. «¿Qué quieres que pase ahora?», preguntó bajito. Lo pensé con cuidado antes de responder. No quería ver a mi hijo destruido, pero tampoco podía ser la madre que encubre lo que no debe ser encubierto. Había una línea entre perdonar y ser cómplice, y yo había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que cruzar esa línea no salva a nadie. «Quiero justicia», respondí, «y quiero que tenga una oportunidad de ser el padre que Isabela merece». Cuando se reanudó la audiencia, pedí hablar con el fiscal antes del cierre. Sugerí que se considerara, en la sentencia, la posibilidad de una pena que lo hiciera responsable sin destruir completamente la capacidad de Marcelo de ser un padre presente. El fiscal me miró con esa expresión de alguien que ha visto mucho, pero aún se sorprende a veces. «¿Usted está pidiendo clemencia por el hijo que le robó?» «Estoy pidiendo una justicia que permita la redención», corregí. «Son cosas diferentes». La sentencia se leyó una mañana de diciembre, con la sala llena. Camila estaba ahí, dejando a Isabela en casa de su abuela. Socorro estaba sentada junto a mí. Los inquilinos de la calle de las Acacias estaban presentes. Los Ortega también. La jueza Fernanda Aguiar leyó los cargos con claridad y seriedad. Robo calificado, fraude, falsificación de documentos. Las pruebas eran irrefutables. No había defensa posible, y el abogado de Marcelo no intentó crear una donde no la había. Marcelo se quedó de pie mientras se leía la sentencia. 2 años de prisión en régimen de semilibertad, seguidos de 4 años de libertad condicional. Restitución integral de los 550,000 pesos, con actualización en un plazo de 10 años. Custodia legal establecida para Isabela, con visitas quincenales supervisadas durante el periodo de la pena, y terapia obligatoria. No fueron 5 años. Fueron 2, con posibilidad de reducción por buena conducta. Una oportunidad. Marcelo salió de la sala con las esposas puestas y el rostro mojado de lágrimas. Antes de que se lo llevaran, se dio la vuelta y me miró por un segundo. No dijo nada, pero era una mirada que yo conocía. Era la misma del niño de 7 años que se había caído de la bicicleta y necesitaba que me quedara a su lado hasta que el dolor pasara. Esta vez no pude quedarme. Pero hice un pequeño gesto con la cabeza que decía: «Lo sé, aquí estoy, tienes que hacer esto solo». Esa noche fui al departamento de Camila. Llevé un esqueje de rosal del jardín de mi casa, enraizado en una maceta de barro. Ella me recibió en la puerta con los ojos cansados, pero aliviados. Isabela apareció en pijama de unicornio, desconfiada y curiosa al mismo tiempo. «La abuela otra vez», dijo. «La abuela otra vez», acepté. «¿Te vas a quedar a cenar?». Camila me miró, y yo la miré a ella, y había en esa mirada una pregunta que era más grande que la cena. «¿Quieres ser parte de su vida?». «Me quedo», respondí. En esa cena de sopa de codito con tomate, con una niña de 6 años contándome sobre su maestra de educación física y el perrito que quería que le regalaran de cumpleaños, algo se reorganizó dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero había espacio alrededor de él. Un espacio que no existía antes. 2 semanas después, recibí una visita que no esperaba. Una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello gris bien cuidado y un abrigo beige, tocó a mi puerta una mañana de lluvia. Me resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificar de dónde. «Doña María Luisa», dijo ella, «mi nombre es Elisa Fonseca, soy la madre de Renata». Pensé en cerrarle la puerta, pero había algo en su postura, una curva en los hombros que no era arrogancia, sino peso, que me hizo retroceder y decir: «Pase». Se sentó en el sillón de la sala con un sobre en la mano y un temblor en las manos que no era de frío. «Necesito decirle algo», dijo. Algo que debía haber dicho mucho antes.
Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Me dijo que hace 22 años, una noche de lluvia en la carretera, había perdido el control de su coche con Renata en el asiento de atrás. El coche había girado y se detuvo en sentido contrario. Eduardo venía hacia ellas. Él podría haber esquivado. No esquivó. Dirigió su auto para absorber el impacto. Las protecciones funcionaron. Renata salió con heridas leves. Elisa con un corte en la frente. Eduardo murió en el lugar. Me quedé completamente inmóvil por un momento que no puedo medir. Mi esposo murió salvando a su hija, dije, y mi voz salió desde muy lejos. Elisa estaba llorando en silencio. Dijo que había vivido con esa culpa por más de 2 décadas. Que cuando Renata empezó a andar con Marcelo y descubrió que era hijo de Eduardo, pensó que era una oportunidad de reparar la deuda de alguna forma. Fomentó la relación. Sugirió que la familia de Eduardo seguramente querría ayudar a Marcelo a tener éxito. Ella no tenía idea de lo que pasaría después. Yo no quería lastimarla, dijo. Intenté honrar al hombre que salvó a mi hija. Salga de mi casa, por favor, pedí, con la voz firme pero sin crueldad. Se fue. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala por un largo tiempo. Eduardo había salvado a Renata. La mujer que había incitado a mi hijo a traicionarme estaba viva porque mi esposo había dado la vida por ella. ¿Cómo procesas eso? Llamé a socorro. Llegó en 15 minutos. Escuchó todo. Y entonces dijo, con esa sabiduría directa que yo tanto apreciaba en ella: Malú, Eduardo tomó una decisión en una fracción de segundo para salvar a una niña. Eso era lo que él era. Pero lo que Renata y Marcelo hicieron fue calculado. Durante semanas. Son cosas diferentes. Lo sé, respondí, pero te vas a culpar de todos modos por un tiempo, dijo ella. Y está bien, siempre y cuando no dejes que esa culpa tome las decisiones por ti. No dormí mucho esa noche. Me quedé pensando en Eduardo, en aquel segundo en que tomó la decisión que tomó. Y me pregunté si sabía, en ese instante, cuánto se iba a desarrollar esa elección en el futuro, qué caminos sinuosos recorrería antes de llegar hasta mí, sentada sola en la oscuridad. Probablemente no lo sabía. Nadie sabe esas cosas en el momento. Pero su bondad había creado toda esa red, y ahora era mi responsabilidad decidir qué hacer con ella. Cuando las hojas cayeron todas y el frío de fin de año llegó de lleno, me encontré pensando en lo que sería la primera fiesta con la familia que surgió de todo esto. No la familia que tenía antes, la familia que había surgido de las cenizas. Preparé la cena de fin de año con Socorro, que vino temprano para ayudar. Arreglamos la gran mesa del comedor que Eduardo había comprado en una tienda de madera de demolición, una mesa pesada y honesta que ya había visto muchas comidas y muchas pláticas. Pusimos platos suficientes para 12 personas. Vinieron Socorro y su esposo, el licenciado Raúl y su esposa, los Carranza, de la calle de las Acacias, con su hija adulta que estudiaba medicina, los Ortega, que habían comprado la casa como prometí en julio, en cuanto los Carranza se salieron, Camila e Isabela, y Elisa Fonseca, a quien invité la semana anterior, después de pensarlo mucho. Tardé en llegar a esa decisión. No fue fácil, pero Eduardo me había enseñado, sin palabras y sin aviso, que la bondad no elige el momento conveniente. Se manifiesta cuando es necesaria, incluso cuando cuesta. Elisa llegó al último, con una expresión de quien no estaba segura de si era bienvenida. Le ofrecí una silla y una copa de vino, y aceptó ambas con manos que aún temblaban un poco. Isabela se pasó toda la tarde enseñándole a todo el mundo sus dibujos de gatos. Había traído uno nuevo, hecho especialmente para la ocasión. 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa con ventanas amarillas y un árbol en el jardín. «Esta soy yo», explicó, señalando a la figura más pequeña. «Esta es mamá, esta es la abuela Malú, y este es papá». Le pregunté dónde estaba papá ahora. Lo pensó un momento, con esa seriedad de 6 años. Mamá dijo que se fue a un lugar especial a aprender a ser un papá de verdad, y que cuando salga me va a visitar cada fin de semana. «Tu mamá es muy sabia»,
dije. Ya sé, aceptó ella, sin falsa modestia. Marcelo me había enviado una carta desde el reclusorio la semana anterior. Una carta de 3 páginas, escrita a mano con esa letra irregular que siempre fue la suya. Pedía perdón, pero no de la forma en que pide quien quiere ser perdonado sin cambiar nada. Pedía perdón describiendo lo que había entendido sobre cada elección que hizo, sobre la mentira que fue creciendo, sobre el miedo que se volvió cobardía y la cobardía que se volvió delito. Al final de la carta había una frase que leí varias veces. Quiero ser el hombre que fue el abuelo Eduardo. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar todos los días que me queden. Puse la carta en el archivo verde, junto con los otros documentos. Pero esta carpeta no tenía etiqueta de delito. Esta era la carpeta de las cosas que importaba guardar por razones diferentes. Antes de la cena, me puse de pie en la cabecera de la mesa. Todos se callaron. Tengo 71 años, empecé. Hace 2 meses pensé que lo había perdido todo, el dinero, la seguridad, al hijo. Pero lo que realmente perdí fue la ilusión de que el amor sin límites es una forma de protección. No lo es. Es una forma de abandono. De nosotros mismos. Miré a Camila e Isabela. A Elisa, que no levantaba la vista del plato. Aprendí que responsabilizar a quienes amamos es lo opuesto a abandonarlos. Es el acto más difícil de amor que existe. Y aprendí que la familia no es un apellido. Es quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo. Miré alrededor de la mesa. Rostros marcados, pero presentes. Historias complicadas, pero honestas. Eduardo solía decir que la medida de una vida no es lo que acumulas, sino lo que das. Él lo demostró en una fracción de segundo, en una carretera lluviosa, sin público, sin reconocimiento, sin tiempo para pensarlo 2 veces. Elisa levantó la vista. Hoy espero haber hecho justicia a eso. Elegí la justicia en lugar de la venganza. Elegí la verdad en lugar de la comodidad. Y gané una nieta que dibuja gatos extraordinarios. Isabela levantó su dibujo en el aire con orgullo. Todos se rieron. El tipo de risa que ocurre cuando la tensión pasa y lo que queda es solo vida. Por la familia que elegimos, dije, levantando mi copa. 12 copas se levantaron al mismo tiempo. Más tarde, después de que todos se fueron y la cocina estaba limpia, me senté sola en el jardín con un rebozo sobre los hombros y el frío de diciembre haciéndome compañía. Las estrellas estaban tímidas tras una neblina fina. Pensé en Eduardo, en cuánto le habría gustado Isabela, en cuánto ella lo habría adorado, porque los niños reconocen la bondad verdadera cuando la ven, incluso sin saber nombrarla. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcelo. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Te amo. Respondí. Nunca me rendí contigo. Me rendí de protegerte de tus propias elecciones. Hay una diferencia. Yo también te amo. Guardé el teléfono. Escuché el silencio del jardín. A los 71 años, había aprendido cosas que no están en ningún manual. Que el amor verdadero a veces duele más que la traición, porque exige que actúes cuando solo quieres llorar. Que la familia es una construcción continua, no un dato fijo. Que los secretos que guardamos para proteger a las personas frecuentemente las destruyen más de lo que la verdad lo haría. Y que una viejita que parece inofensiva, que presta libros en una biblioteca comunitaria y planta rosas en su jardín, puede sorprender al mundo cuando decide que ya fue suficiente. Me quedé mirando las estrellas por un largo rato, y entonces entré a la casa, apagué las luces de la sala, y me fui a dormir con esa paz específica de quien cumplió con lo que debía hacerse. No era perfección, era honestidad, y la honestidad, aprendí, es el único cimiento que no se agrieta cuando llega la tempestad. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias de corazón. Deja un comentario aquí abajo contando qué te pareció, qué fue lo que más te llegó al corazón. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Cada suscriptor hace una diferencia enorme para nosotros. Dale like al video si esta historia te movió.
Y si quieres ser parte de una comunidad especial, con contenido exclusivo y acceso a lo que pasa detrás de cámaras, considera unirte como miembro del canal. Crecemos juntos. Hasta la próxima historia.